Vuelvo a presentar. Mi nombre es Rafael Kichik, yo soy jefe de la clínica Ansiedad y Trauma de INECO. La licenciada Liliana Traiber también es miembro del equipo de la clínica Ansiedad y Trauma de acá de INECO. Bueno, queremos decirles que esta charla también está transmitida para otras personas que no pudieron acercarse personalmente a este lugar, acá a INECO. Así que nos complace también saber que hay otra gente escuchándonos en otro lugar. Y desde luego que, al final tendremos un espacio para preguntas que, espero que podamos evacuarlas, ¿no? Obviamente. La charla en la comunidad en esta ocasión está focalizada en un tema que quizás tiene mucho impacto en los medios hoy en día, y es el tema de la violencia de género. ¿Sí? Un tipo de violencia muy característica por la etiología que tiene, por algunos factores culturales que a veces la favorecen, sobre todo más en unos países que en otros, por muchas razones, pero que tiene el potencial de afectar mucho la salud de la persona y digamos que la violencia es visible. Lo que no es visible es el impacto emocional que genera muchas veces la violencia. Eso es algo que se sufre muchas veces en silencio. Y una de las patologías que tienen la capacidad de generar las situaciones violentas, vamos a ver cuáles en particular, es el famoso trastorno por estrés postraumático. ¿Sí? Así que por esa razón vamos a focalizarnos en ese aspecto puntual, a pesar de que la violencia de género tiene distintas aristas, ¿no? Uno puede enfocarlo en distintos lugares. Bueno, primero me parece importante que tengamos en cuenta una definición de violencia, ¿no? En general, uno mira la definición de la OMS que provee en el año 2012 el primer informe acerca de violencia y salud que hace la Organización Mundial de la Salud, que es el uso intencional de la fuerza física o del poder, ¿sí? Ya sea su amenaza o el ejercicio real contra uno mismo, es decir, violencia contra uno mismo es autoinjuria, suicidio, ¿no? Que no es el caso que nos convoca hoy. Otra persona, como puede ser una persona de otro género, o bien contra un grupo de la comunidad, ¿sí? Países que están en situaciones de guerra o, o guerras civiles, en donde puede haber violencia colectiva, pero que tiene la particularidad que este uso intencional de la fuerza resulta en un daño físico, la muerte, como puede ser el femicidio, el daño psicológico, como puede ser el estrés postraumático, y trastornos de desarrollo o privaciones muy importantes. Es decir, esta es la definición que han brindado en este primer informe de la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien, cuando vamos ya a lo que es violencia de género, fíjense cómo ya hablan de cualquier acto de violencia basada en el género que resulta en o aumente la probabilidad de un daño físico, psicológico, ¿sí? Sexual o el sufrimiento, y aclara, de la mujer. Esta es una declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer en el año 93. La razón por la cual lo separan de la violencia que puede sufrir un hombre también, que está basada en el género, también, es que consideran que la etiología de la violencia es diferente. ¿Sí? Que en el caso de la violencia dirigida hacia la mujer está basada en la diferencia sexual, y digamos que consideran que hay otros factores a considerar en el caso de los hombres. Por lo tanto, decidieron en la definición focalizarse en la mujer. Aunque hoy, muchos años después, no hay dudas en reconocer que esto lo pueden sufrir tanto hombres como mujeres, ¿no? Es una definición del año 93, obviamente. Pero me parece importante, pues una de las más conocidas en el área. La violencia se puede dividir en tres tipos, y quizás hay una particularmente en la cual nosotros vamos a detenernos, ¿sí? Las categorizaciones de violencia que uno puede encontrar se caracterizan por categorías que se superponen parcialmente,
¿sí? Es decir, no son exclusivas las categorías, pero a grandes rasgos las pueden dividir en violencia dirigida hacia uno mismo, con el caso del suicidio o la autoinjuria, la violencia interpersonal, ya sea de los familiares o de miembros de la comunidad, gente desconocida, puede pasar en el caso de una violación, también abuso sexual infantil obviamente, pero abuso sexual infantil muchas veces ejercido por un cuidador o por un familiar, por un conocido, ¿sí? O la violencia doméstica. Y también la violencia colectiva, como mencionamos nosotros, en casos de, por ejemplo, el que más viene a la cabeza de uno es situaciones de, digamos, luchas étnicas o países que tienen guerras civiles o un estado de guerra. Básicamente nosotros vamos a focalizar en la violencia interpersonal, así tal como lo define la Organización Mundial de la Salud, ¿no? No hay duda de que hay distintas formas de la violencia basada en el género, ¿sí? Hay múltiples maneras. Quizás en esta diapositiva lo que vamos a ver son aquellas que están catalogadas entre las más graves, ¿sí? Con las más, que tienen la mayor capacidad de generar daño psicológico y aumentar el sufrimiento, ¿no? En la persona. Pero no son las únicas. Básicamente uno puede hablar de violencia física o sexual de la pareja, esto es algo característico, ¿sí? Es cierto que en algunas culturas la violencia sexual dentro de la pareja es algo que no es reportado, justamente porque culturalmente hay una aceptación, una promoción en algunos casos, ¿no? En otros casos no solamente violación, sino también la coerción sexual, cuando es, por ejemplo, chantajes, ¿sí? O bajo la forma de engaños, ¿sí? Es decir, no solamente violación. Iniciación sexual forzada, esto pasa más en algunos países que en otros. Abuso sexual y abuso emocional, ¿sí? Habitualmente en la infancia, es algo que muchas veces digamos, es frecuente encontrar y tiene una capacidad de daño en el individuo que es persistente a lo largo del tiempo y como ustedes saben, cuando eh, nos consultan los pacientes, ellos dependen de sus cuidadores. Y como en la mayoría de los casos de abuso sexual o abuso emocional, esto tiene que ver con algún cuidador o un familiar, es un tema tabú, o bien el mismo cuidador o el mismo familiar no lo va a traer a la consulta. Entonces resulta que tarda muchos años en aparecer a la consulta con una sintomatología florida en muchos casos, persistente durante muchos años, o sea, no se va con el paso del tiempo fácilmente. Y digamos que es quizá la primera vez que se lo cuenta a alguien cuando viene a la consulta en la edad adulta. El tráfico de personas, ya sea con fines laborales o sexuales, la prostitución forzada, también la violencia a prostitutas, son otras formas de violencia de género. Violación como crimen de guerra, se ha planteado ya hace un tiempo, esto como uno de los delitos de la guerra, crimen de guerra. El aborto basado en el sexo de la persona, es decir, esto nosotros hemos escuchado que en otros países a veces cuando ya saben que la persona que va a nacer es femenino y género femenino, muchas veces hay familias en determinados países que culturalmente, digamos, abortan. Y obviamente los casos extremos que terminan en la muerte, en este caso de la mujer, el femicidio que hemos escuchado, que en esos casos lo que queda es una familia afectada por ese evento, ¿no? Es decir, pueden ser chicos, pueden ser padres, pueden ser hermanos, hermanas que pierden un ser querido. Esto con respecto a violencia, ¿no? ¿Cómo se define hoy violencia desde el punto de vista de la salud pública? ¿Qué definiciones hay? Y se barajan. Está claro que hay una superposición muy grande con las definiciones que hoy nos proveen los manuales diagnósticos y estadísticos para trastornos mentales, como la quinta edición de la versión DSM, que es un manual de diagnóstico y digamos, psiquiátrico muy usado en todo el mundo.
Y vemos que en esta definición de trauma que nos provee este manual, lo define de la siguiente forma: exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenazada, en una o más de las siguientes formas: experimentarlo directamente, presenciarlo en forma directa, ¿sí? O sea, presenciar que alguien, digamos, es golpeado, es violado, es torturado, enterarse de un hecho traumático ocurrido a un familiar cercano o amigo íntimo, y en caso de amenazas o muerte a un familiar, debe haber sido violento o accidental. Y también la exposición repetida o extrema a detalles desagradables de un hecho traumático. Esto puede pasar, por ejemplo, en los rescatistas, ¿sí? Esta salvedad se hizo pensando en los rescatistas, en policías, bomberos, digamos, en cronistas, en, digamos, personas que tienen que llevar la cámara y filmar estas cosas por parte de su trabajo y que están expuestos por su trabajo en forma reiterada a hechos sumamente desagradables. Es decir, si nosotros miramos entonces la definición de trauma, está claro que hay una superposición muy grande con las definiciones de violencia que estábamos hablando recién nosotros. Obviamente hay otras formas de violencia de género que pueden tener con el hostigamiento a través de una red social, de, digamos, llamadas telefónicas y demás. Pero digamos, en algunos casos pueden ser considerados traumas, pero en estos casos, y con esta definición, no está dentro de la categorización de traumas. Por eso yo aclaraba al comienzo de la charla que algunas formas de violencia de género son formas de violencia, pero no necesariamente están consideradas dentro del paraguas de lo que hoy consideramos un trauma, es decir, con la capacidad de generar una patología postraumática, ¿sí? Lo cual no significa que no le afecte a la persona anímicamente, que no le afecte, digamos, en su funcionamiento, sino en su capacidad para generar un trastorno por estrés postraumático. Ahora vamos a ver qué pasó. Bien. Entonces, en ese sentido, es muy importante entender qué es el estrés postraumático, ¿sí? Y acá me gustaría que Lili me ayude, ¿sí? Bien. Gracias, Rafa. Bueno, como decía Rafael, cuando hablamos de trauma, estamos hablando de un daño psicológico, ¿sí? Cuando hacemos referencia al estrés postraumático, ya estamos hablando de una patología, ¿sí? La persona que tiene este estrés postraumático cumple con una serie de criterios o síntomas que son los que vamos a mencionar a continuación. Por ejemplo, el criterio de síntomas intrusivos asociados al trauma. ¿Qué significan síntomas intrusivos? Acá estamos hablando de recuerdos que aparecen en la persona a pesar de no querer tener esos recuerdos, ¿sí? Esos recuerdos angustiosos, dolorosos, que tienen que ver con la violencia, por ejemplo, ejercida hacia esa persona. Los síntomas intrusivos pueden venir de diferentes maneras, ¿sí? Estamos hablando de recuerdos, por ejemplo. Estos recuerdos, como les decía recién, no son voluntarios, es decir, que la persona no quiere tenerlos, sino que aparecen en la mente, generando un malestar psicológico importante. Además de los recuerdos, pueden aparecer sueños angustiosos, pueden aparecer pesadillas, por ejemplo, ¿sí? De alguna manera, la persona está experimentando algo que no quiere experimentar, que son estos síntomas intrusivos, recuerdos que no quiere tener, que le traen dolor emocional, malestar, angustia, tristeza, sentimientos de mucha complejidad para esa persona, que es difícil de tramitar por las experiencias que seguramente ha vivido, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género, estamos haciendo referencia, por ejemplo, a lo que es violencia doméstica, abuso sexual infantil, abuso sexual que ocurre en la adultez y que seguramente en muchos casos la persona ha sido víctima de estos abusos a lo largo de la vida, ¿sí? No es algo que en muchas ocasiones esté presente desde el momento actual y nada más. La evitación persistente de los estímulos asociados al trauma, ¿sí?
Este es uno de los puntos claves y característicos del estrés postraumático. Cuando hablamos de evitación, ¿a qué hacemos referencia? La persona con estrés postraumático evita cualquier tipo de recuerdo, sentimiento, pensamiento, emoción ligado al evento traumático, al evento que ocurrió. ¿Por qué pasa esto? Bueno, tiene sentido. Ha sido muy doloroso de enfrentar. Ha sido muy doloroso. Estamos hablando de personas que han atravesado por experiencias, ¿sí? Es decir, que han sufrido eventos traumáticos. No estamos hablando de una percepción muchas veces imaginada. En estos casos hablamos de personas que han sido víctimas en muchas ocasiones. Por lo tanto, pensamos en que la evitación de recordarlo, aquello que pasó, la evitación de todo tipo de recuerdo que genere alguna activación por parte de esa persona de manifestaciones emocionales, psicológicas, bueno, tiende a querer alejarse de eso. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto para la persona? Seguramente, porque los recuerdos son tan dolorosos, los pensamientos son tan dolorosos y las emociones también lo son, que la persona tiende a querer evitar cualquier tipo de contacto con esa manifestación, con ese evento, más allá de que sea un recuerdo y que no esté presente en este momento, ¿sí? Aunque no esté presente en este momento, se siente como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Y esto es muy importante y vamos a ver después cómo se trata esto durante el tratamiento. Cogniciones negativas y alteraciones del estado anímico. Bueno, este es otro de los puntos importantes y que muchas veces tiene mucha relación con otra patología asociada al estrés postraumático que se da en muchas ocasiones, que es la depresión. En general, las personas que tienen estrés postraumático tienen una serie de cambios en sus cogniciones. ¿Qué significa? Ya la persona empieza a tener un cambio en esas reglas internas que todas las personas tenemos. Quizás antes de ocurrirle el evento traumático, se sentía con confianza hacia los demás. Desde que ocurrió eso, supongamos una situación de abuso sexual, hay un cambio en esas reglas internas. La persona ya no confía demasiado. Entonces aparecen estas reglas internas de no puedo confiar en nadie, estoy mal. Muchas veces aparece la desesperanza, no voy a poder seguir adelante, o los sueños que tenía no van a poder ser logrados por mí. Digamos que el futuro muchas veces se ve como poco desolador realmente. Entonces, las cogniciones negativas, alteraciones del estado del ánimo, son también uno de los factores que mantienen el problema, por supuesto. Son muy comunes las emociones de tristeza, de angustia, no estamos hablando de dolor emocional intenso, de culpa también y de vergüenza, ¿no? Estas dos últimas son muy características del abuso. Es importante saber que muchas personas que han atravesado por situaciones de abuso a lo largo de la vida no reconocen que hayan sentido de otra manera. Digamos que esto se ha dado en el tiempo de manera estable y no hay como una situación de cambio para esas personas. Entonces, bueno, esto tiende a ser un poco complejo y vamos a ver que esto también lo podemos tratar cuando las personas están padeciendo un estrés postraumático, por supuesto. Alteración en el estado de alerta y reactividad que comienza o empeora postrauma. Por supuesto, las personas que han atravesado una situación traumática tienden a sentirse de una manera alterada, ¿sí? En general se muestran más inquietas, hiperalertas, sobresaltadas, digamos que ante una situación de estar en una casa, sienten algún ruido y quizás se sobresaltan pero de una manera excesiva, ¿sí? No es un sobresalto normal, vamos a decir. Digamos que la situación de alteración está muy latente. Es como si uno estuviese en un estado de constante alerta, ¿no? Preparado porque algo puede pasar en cualquier momento. Ese es un poco el mecanismo, ¿no? Si yo pienso que estoy ante un peligro inminente, bueno, mi estado anímico, mi estado emocional también va a verse relacionado con esto, por supuesto. Estos son diferentes criterios que aparecen para pensar en lo que es el diagnóstico de estrés postraumático. Por supuesto, los criterios BSDIE tienen que tener una duración mayor a un mes, ¿sí? Para hablar de estrés postraumático.
si es menos de un mes hablamos de estrés agudo, tiene que tener una significación clínica. Esto significa que altera la calidad de vida de la persona, está interfiriendo. La vida de la persona no es como estaba siendo antes, que podía quizás trabajar, realizar sus estudios, tener una vida social, familiar. Ahora esto se quebró. Hay un quiebre entre lo que era antes y lo que es el hoy. Y también siempre dentro de lo que son los manuales diagnósticos para lo que son los trastornos mentales, también hay este criterio de exclusión por enfermedad médica o efectos de una sustancia. Es decir, que todos estos síntomas se explican por la aparición del evento traumático, no por una enfermedad o por alguna cuestión más bien médica. Bien. Bueno. A ver, ¿Se enganchó? Ahí está. Bueno, gracias Lili. Bueno, entonces sabiendo qué es el estrés postraumático, es decir, que es una patología que no solamente abarca miedo, también abarca vergüenza, culpa, ira, ataques de ira, si bien son más frecuentes en los hombres, las mujeres también tienen momentos de ira, por diferentes razones, ¿no? Pero sobre todo muchas veces cuando algo les recuerda al trauma. Sabemos que hay algunas particularidades que caracteriza este cuadro y es que, en primer lugar, es el trastorno más frecuente después de un trauma, pero no es el único, ¿sí? Hay pacientes que después de traumas, como estas situaciones de violencia de género que hablábamos recién, desarrollan trastornos de pánico, por ejemplo, trastornos depresivos. Y en general, digamos, sabemos que la prevalencia es del 7,2%, es un estudio australiano. Hay otro estudio muy famoso del año 95, un tal Kessler, que se hizo en Estados Unidos, un estudio epidemiológico que hablaba del 8%. Es decir, básicamente entre el 7 y el 8% en la población va a sufrir esta patología. Para que tengan una idea, esto es un porcentaje muy alto de la población. Si nosotros tenemos, no sé, 42 millones de habitantes y más o menos serán un poquito menos de 4 millones por ahí, digamos, los que pueden llegar a sufrir estrés postraumático a lo largo de su vida. Pero lo más interesante también es que las mujeres tienen casi el doble de probabilidad de sufrir la patología postraumática comparándose con los hombres. Es decir, estamos hablando de violencia de género que fundamentalmente es en la mujer, no únicamente, pero sí fundamentalmente, y sabiendo que la patología de estrés postraumático es casi el doble en las mujeres que en los hombres. Es decir, es una población de riesgo para desarrollar esta patología. Y en general es una patología que tiene complejidades y tiene problemas asociados importantes. Uno lo mencionaba muy bien recién Liliana, que es la depresión. Otro es el trastorno por consumo de sustancias o consumo de alcohol también. Muchas veces las personas lo hacen para sacarse los recuerdos de la cabeza de los malos momentos, o también lo hacen para controlar los síntomas de ansiedad o de activación que llamamos nosotros, como pueden llegar a ser en casos extremos de pánico, ¿sí? Palpitaciones, sudoración, chucho de frío de calor, que están asociados a recuerdos o situaciones de interacción que por alguna razón le recuerda a la situación de violencia que sufrió. Entonces muchas de estas personas usan sustancias o alcohol para controlarlas, lo cual en largo plazo se genera un segundo problema. Y esto lo sabemos porque hay otros estudios donde nos indican que las personas que desarrollan estrés postraumático después de un trauma tienen un riesgo aumentado muy grande, muy elevado de desarrollar un problema de consumo de sustancias. Cuando hablamos de consumo de sustancias, también hay que incluir a las sustancias prescriptas por el médico clínico, porque a veces estos pacientes no es que solamente consumen sustancias como ser cannabis o un alucinógeno o cocaína, sino también los famosos ansiolíticos, benzodiazepínicos, ¿sí? Independientemente de cuál fuera, son muy proclives a usarlos justamente para controlar los recuerdos. Es un problema muy grave porque en algunos casos estos pacientes son tratados
por el consumo de sustancias o consumo de alcohol, en cuyo caso, cuando salen de la internación por el problema de consumo, les suele ser que vuelven a tener flashes, recuerdos muy vívidos, muy intensos, o traemos momentos del trauma que vuelven a la cabeza y los asustan como si estuviera ocurriendo aquí y ahora, de lo que hablaba recientemente Liliana, y sienten que no tienen el consumo a mano, entonces vuelven a consumir posteriormente, vuelven a ingresar por el tratamiento del consumo de sustancias. Entonces hoy día, lo que es tratamiento, se plantea el tratamiento conjunto de las dos patologías. Si viene con problema de consumo de sustancias y alcoholismo y tiene estrés postraumático y están conectados a estos trastornos, en general se tratan los dos simultáneamente. ¿Sí? Esto es una recomendación de los consensos de guías de expertos en tratamientos de estrés postraumático. Y también hay trastornos de ansiedad, entre ellos pánico. Pánico es uno de los más frecuentes, pero sobre todo hay pánicos situacionales. Por ejemplo, uno ve que las personas que tienen estrés postraumático tienen ataques de pánico en situaciones puntuales. Por ejemplo, leí una noticia que tenía que ver con violencia de género en general y me genera un poquito. Ahora, si es exactamente lo que a mí me pasó, me genera una sensación de ansiedad y de miedo tan extrema que empiezo a tener palpitaciones, sudoración, chucho frío de calor, mareos, ahogos, es decir, opresión en el pecho, es decir, ataques de pánico relacionados directamente con el trauma. Puede haber ataques de pánico inesperados, que no están asociados a estímulos que les recuerden o simbolicen el trauma, pero en muchos casos tiene que ver con estímulos que se asocian a los del trauma. Ahora bien, esto tiene un impacto emocional importante. Si vamos ya a meternos en cuál es el riesgo asociado a desarrollar estrés postraumático en los distintos tipos de violencia de género, vamos a encontrar solo un puñado de estudios. Hay solo unos pocos estudios que hablan de esto. Violencia física de la pareja, violación y otros traumas sexuales y tormentos. En una muestra australiana muy amplia de más de 4.000 personas, mujeres, encontraron que el 57% desarrollaba estrés postraumático dentro del primer año después de haber sufrido el primer tipo de violencia de género. En general habían sufrido distintos eventos, como decía recién Liliana. Están expuestas a sufrir varios eventos, no uno solo. ¿Sí? Es decir, este es un estudio epidemiológico que se hizo en el año 2007 y ustedes saben que bajo el concepto del parados de violencia de género se incorporan distintas formas de trauma que fueron estudiadas individualmente. Pero lo que hicieron en este estudio fue justamente agruparlas y ver en su conjunto estas mujeres qué chances tenían de tener diagnóstico de estrés postraumático. Encontraron que el 57% dentro del primer año. Después de este estudio, este segundo estudio que ven acá de 854 personas, mayoritariamente mujeres, no únicamente, fue un estudio realizado en 9 países diferentes, entre ellos Alemania, Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Sudáfrica, Turquía y Zambia. Sobre personas que ejercían la prostitución y que eran víctimas de tráfico de personas. Y encontraron que la tasa de estrés postraumático era del 68% en promedio. ¿Sí? Un poco más, un poco menos. El país que mayor tasa de estrés postraumático presentaba eran las personas que provenían de Colombia. ¿Sí? El 89%, esto es muy importante, quería dejar la prostitución. ¿Sí? Y lo más importante aún de todo esto, para que tengan una idea, la severidad del estrés postraumático que ellas presentaban era comparable a lo de los excombatientes de Vietnam o del Golfo Pérsico. ¿Sí? En ese estudio los compararon y la severidad era la misma prácticamente. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que el estrés postraumático no es exclusivo de la población militar como se creía en los años 80. Eso era un concepto muy restrictivo, que se pensaba que lo sufrían los militares, y solo durante el periodo de guerra, que después cuando volvían a sus países respectivos, eso dejaban de sufrirlo. En los años 80, con la introducción de modificaciones muy fuertes en las clasificaciones psiquiátricas, se empezó a considerar que traumas civiles, como estos que estamos hablando, tienen el potencial de tanto daño como traumas militares. La trata de personas, una muestra más pequeña, es un estudio bastante reciente también, mostró que el 35,8, casi 36% sufría de estrés postraumático.
Las diferencias de tasas tienen que ver muchas veces con cuándo evaluaron el diagnóstico, cuánto tiempo pasó desde el último trauma, también tiene que ver con los instrumentos de evaluación, pero en cualquier caso es bastante alta, es bastante elevada. Que haya 57%, 68% y casi 36% de personas víctimas de digamos, distintos traumas de violencia de género que tienen estrés postraumático, ¿sí? Ahora bien, entonces es más frecuente en hombres que mujeres la violencia de género, como decíamos recién. Ser mujer es un factor de riesgo que no se puede modificar, ¿sí? Así como, digamos, uno puede decir, bueno, una persona es alta, baja, no importa, eso no es un factor que uno pueda modificar. En sus formas más graves de violencia de género, en general encontramos una red social muy pobre, una familia bastante desintegrada, con escaso apoyo social para la persona, un bajo nivel educativo, ¿sí? Y una ausencia de recursos, ¿sí? Importantes, ¿sí? Entre ellos los económicos. Por lo tanto, si pensamos en estrés postraumático, nosotros sabemos que toda la literatura en factores de riesgo para desarrollar un estrés postraumático nos indica que estas tres cuestiones, tres características son factores de riesgo para desarrollar estrés postraumático. Sabemos que aquellos que no tienen apoyo social, que tienen menos recursos, que tienen bajo nivel educativo, tienen mayor riesgo de desarrollar estrés postraumático. Por lo tanto, estamos hablando de una población que, digamos, es muy vulnerable a sufrir esta patología. También hay costos para la sociedad, ¿sí? Costos de todo tipo. Si hablamos de costos económicos, vemos de los pocos estudios que existen, uno en Irlanda que mostró que los costos directos o indirectos, ya sea costos directos sería tratamiento, por ejemplo, internaciones y demás, costos indirectos serían, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver asociadas con el trabajo, ausencias laborales, enfermedades, representaron aproximadamente 180 millones de dólares para un país chiquito como Irlanda. Su presencia también está asociada a un uso excesivo e inapropiado de los servicios de salud. Son pacientes que tardan mucho tiempo en un diagnóstico preciso, en un tratamiento adecuado y además tienen múltiples trastornos, digamos, trastornos o enfermedades médicas importantes y un uso excesivo en muchos casos. Y los costos de la violencia se calcula que llegarían, este es un estudio muy viejo, a alrededor de 166 billones de dólares, ¿sí? Muchos de los cuales se explicarían por la presencia de estrés postraumático, porque a veces se mide violencia y a veces se mide trauma y a veces se mide estrés postraumático. Es muy difícil desentrañar a qué se debe cada cosa, pero los autores de este estudio suponen que muchos de todos estos costos tienen que ver con el estrés postraumático. Es muy popular la creencia de que el tiempo lo cura todo. Con el tiempo las cosas pasan, uno se olvida. Es parcialmente cierto esto. Sabemos que una parte importante de nosotros que va a estar inevitablemente expuesta a distintos tipos de trauma, hoy estamos hablando de violencia de género, pero hay otros traumas también, obviamente, como accidentes de tránsito, incendios, ¿no? Digamos que una parte importante se recupera con el tiempo, es cierto eso. Una pequeña parte de la población no se enferma de estos traumas, ¿sí? Pero hay una parte que sí se enferma y no se recupera sola. Y en este estudio, es uno de los más recientes, también de los australianos, que están realmente liderando en muchas áreas el campo de estrés postraumático, nos muestra que si miramos cuántos años pasan hasta que la persona está en remisión, remisión significa que la persona deja de tener los síntomas de estrés postraumático por un año, ¿sí? ¿De acuerdo? En este estudio se observó que aproximadamente, o mejor dicho, un poquito más de un tercio, 36,6%, después de 30 años, continuarán con los síntomas de estrés postraumático, ¿sí? Estamos hablando de una patología crónica, inhabilitante en muchos aspectos y con un gran potencial de generar otras complicaciones y problemas como el consumo de sustancias, depresión, digamos, y otros trastornos ansiosos.
Sí. Sí, sin tratamiento. Sí. Algunos quizás han buscado tratamiento, pero acá no lo informan que yo recuerde en este estudio. ¿Sí? Pero digamos, un poco más de un tercio continuarán con los síntomas de estrés postraumático, 36,6% de la población va a continuar así después de 30 años. Es impactante la figura, ¿no? Piensen cuántos años tenemos habitualmente de vida y 30 es una cantidad muy importante. Bueno, también esto tiene impacto, el estrés postraumático tiene impacto en la forma de pensar, porque entonces la pregunta es, ¿por qué algunos continúan enfermos y otros no? Entonces, todos los tratamientos eficaces para estrés postraumático van a apuntar a esos cambios en la forma de pensar que sobrevienen después de un trauma, ¿sí? Y sabemos que estos cambios son súper importantes. Digamos que toda la literatura de los últimos años intentó explicar qué diferencia aquel que se recupera, estaban acá y se van recuperando, de aquellos que no lo lograron, ¿sí? Hoy día sabemos mucho acerca de eso. Los tratamientos, de alguna forma, están destinados a ayudar al paciente a que se dé esa recuperación espontánea que no se pudo dar, digamos, por su propia cuenta. O sea, estudiando los mecanismos de recuperación espontánea, estimamos y suponemos cuáles son los mecanismos que nosotros tenemos que favorecer durante la terapia para que el paciente logre la recuperación que no logró solo, ¿sí? Me gustaría que lo explicara Lili esto, ¿sí? Si es posible. Esto del cambio de micrófono es un tema, ¿no? Ahí estamos. Bien. Bueno, un poco hablamos antes de lo que es... Ahí está. Hablamos del cambio, ¿no? De las reglas internas que aparecen a partir de las situaciones traumáticas. A partir de un evento traumático, como puede ser, supongamos, una situación de abuso sexual, bueno, empieza a haber este cambio en las cogniciones. La persona ya no se siente segura en este mundo. Quizás antes se sentía en un mundo seguro, confiable. Ahora, el mundo es completamente inseguro. Ya no hay manera de sentirse a salvo, ¿sí? Como hablaba antes, cualquier situación de peligro es inminente, puede pasar en cualquier momento, por lo tanto, el mundo se volvió peligroso, ¿sí? Entonces, la visión que tiene la persona acerca del mundo es lo que va a conducir a esa persona en cuanto a cómo se va a sentir y cómo va a actuar, ¿sí? Si yo pienso que el mundo es peligroso, bueno, voy a manejarme de acuerdo a esa premisa que tengo. Ahora, el mundo completamente seguro y confiable no está más presente. Seguramente la persona quisiera estar en una situación un poco más intermedia, y es lo que vamos a tratar justamente durante el tratamiento. Tanto como la visión de mundo peligroso se ha modificado, también la visión de sí mismo. Sabemos que las situaciones traumáticas afectan, impactan de una manera muy importante en lo que es la visión de sí mismo. La persona ya no se siente competente, capaz. La visión es de totalmente incompetente, totalmente incapaz. Ya no se siente con recursos para hacerle frente a ese mundo que ahora está siendo peligroso, ¿sí? Antes quizás podía sentirse con algunas estrategias de afrontamiento, en este momento siente que no puede hacerle frente a este mundo dificultoso, peligroso, que es inseguro. Y la visión también vuelve a ser de incompetencia absoluta. Seguramente la persona quisiera ubicarse en un lugar más intermedio, ¿sí? Esto es lo que vamos a trabajar durante el tratamiento con personas con estrés postraumático. Vamos a revisar un poco esas creencias, ese cambio en las reglas internas. El cambio en la forma de pensar es muy importante, ¿sí?
es un poco lo que va a hacer, como les decía antes, que la persona se conduzca en la vida, en general. Ahora sabemos que existen diferentes formas de tratamiento en el estrés postraumático. La idea es trabajar sobre distintos puntos. Sí sabemos hoy, como decía Rafael, que contamos con mucha información acerca de los tratamientos validados empíricamente, ¿sí? Sabemos cuáles son los mejores tratamientos para trabajar sobre el estrés postraumático. Edna Foa, la especialista en estrés postraumático, es la que ha creado el tratamiento de exposición prolongada para estrés postraumático, que funciona muy bien y tiene altas tasas de efectividad. Nos menciona que vamos a estar, como menciona aquí, confrontando de forma segura los disparadores de recuerdos traumáticos y vamos a modificar las condiciones disfuncionales asociadas al estrés postraumático. ¿Qué significa esto? La persona con estrés postraumático tiene miedo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo se siente, va a estar actuando. Como hablaba antes, la evitación es algo importante. La persona que ha sufrido un evento traumático va a evitar a nivel conductual, a nivel emocional, a nivel cognitivo, es decir, evita cualquier cosa que dispare ese recuerdo traumático. Supongamos una persona que ha sido víctima de un agresor con determinadas características físicas. Esta persona que tenía barba, era de determinada altura. Hoy por hoy, para esa persona, todas las personas con esas características físicas revisten un carácter de peligrosidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir confrontando de una manera gradual estas situaciones, ¿sí? No necesariamente todas las personas con estas características físicas revistan esa peligrosidad tal como le pasó en ese momento. Entonces, la confrontación de forma segura la vamos a ir haciendo junto con el paciente, para que el paciente empiece a tener mayor control sobre distintas cuestiones de la vida. Sabemos que en el estrés postraumático la persona se va acomodando al miedo. Por miedo dejó de hacer cosas. Entonces, para ir desarmando ese miedo, para ir, digamos, ingresando información que es incompatible con el miedo, bueno, la persona va a tener que ir enfrentándose de a poco a esas situaciones que está evitando. Modificamos las cogniciones disfuncionales, esto que nosotros mencionamos recién. ¿Cuál es la visión de sí misma? ¿Cuál es la visión del mundo, de los demás? La desconfianza en los otros, ¿sí? Y básicamente algunos componentes del tratamiento de la terapia cognitivo-conductual, de exposición prolongada, que esto es un poquito más técnico, va a incluir esto. Psicoeducación sobre reacciones comunes al trauma. ¿Qué significa psicoeducación? Bueno, el paciente muchas veces no sabe que tiene estrés postraumático, no sabe de qué se trata. Entonces vamos a darle información acerca de los síntomas, todos los que mencionábamos antes cuando mencionábamos los criterios diagnósticos, sabemos que forman parte de la sintomatología del estrés postraumático, tanto las emociones de culpa, de ira, de vergüenza, de tristeza, eso es propio del estrés postraumático. La persona quizás no lo sabe, solamente sabe que se siente mal y no entiende por qué. Entonces, el componente emocional, muchas veces la falta de deseo sexual también está relacionada con el estrés postraumático. Las dificultades en el sueño muchas veces aparecen asociadas a los problemas de sueño. Personas que les cuesta dormir, personas que por temor no duermen, por miedo a pesadillas, esto también es importante. La irritabilidad, la falta de concentración, la pérdida de placer, el sentimiento de tristeza, de angustia. Todo esto forma parte de las reacciones comunes al trauma. Entonces la persona al conocer esto, bueno, está teniendo mayor información de qué es lo que le pasa. Tengamos en cuenta que, como hablaba recién Rafael, muchos de estos pacientes llegan a consulta después de muchos años de estar padeciendo esta patología y no saber qué es lo que le está ocurriendo. Entonces, el paciente tiene que saber cuáles son estas reacciones comunes. En muchas ocasiones,
Los pacientes que han atravesado situaciones traumáticas y situaciones traumáticas reiteradas en muchas ocasiones, tienden a estar hiperalertas, ¿sí? Con una sensación de nerviosismo, de inquietud, de ansiedad constante. Entonces, uno de los elementos que trabajamos también durante el tratamiento es a que la persona pueda tener una respiración más tranquilizadora, ¿sí? Mediante los ejercicios de relajación, la persona va a poder sentirse un poco más tranquila. Esto es importante que lo practique diariamente en el hogar. Otro de de las técnicas que utilizamos es lo que los terapeutas llamamos exposición en vivo e imaginaria. ¿Qué habla de la exposición? ¿Con qué tiene que ver? Justamente con confrontarse a las situaciones o recuerdos que son temidos por ese paciente. La persona que ha dejado de hacer cosas por miedo, bueno, está teniendo esta visión negativa del mundo y de sí mismo. Entonces, justamente para que ingrese información, como les decía, incompatible con esas cogniciones, va a tener que de a poco ir enfrentándose a todo aquello, ¿sí? Todo aquello que les genere malestar y demás. Tengo que aclarar que todo esto que hacemos junto con el paciente es siempre acordado, no hay nada que tenga que ver con una imposición. Nosotros elaboramos una jerarquía, un listado junto con el paciente de cosas que ha perdido, que no está realizando, que quiere hacer y no está pudiendo hacer en este momento. Asimismo, también tenemos otro tipo de intervención que es la exposición imaginaria a los recuerdos. Como les mencionaba antes, estos pacientes no quieren recordar estas situaciones traumáticas por haber sido tan dolorosas, tan angustiosas, generan una carga emocional muy intensa. Entonces, vamos a intentar evocar los recuerdos en el presente, distinguiendo, ¿sí? Lo que pasó no está en el ahora. Se siente como si estuviese pasando en este momento, pero sin embargo es algo del pasado. Entonces vamos a poder diferenciar los recuerdos que son del pasado de la experiencia presente. Esto ya ocurrió, no está más aquí. Esto es algo importante. Vamos a revisar aquellos recuerdos que son dolorosos, angustiosos, y también paulatinamente lo vamos a ir haciendo junto con el paciente. Y vamos a hacer también lo que llamamos reestructuración cognitiva, esta modificación en las cogniciones de los pacientes. El paciente mismo va a al ir ingresando información diferente, va a empezar a pensar los eventos de una manera más flexible, ¿sí? En muchas ocasiones vemos cómo a través del procesamiento emocional el paciente empieza a ver por sí mismo que quizás no era tan culpable como pensaba, no tenía esa culpa, ¿sí? No tenía la culpa de nada, porque sabemos que una víctima no es culpable en absoluto, sino más bien lo es el agresor. Esto explicado muy a grosso modo, ¿sí? Hoy por hoy existen muchos materiales, sabemos que contamos con mucha información para tratar de una buena manera el estrés postraumático. Y hablamos de la eficacia de, por ejemplo, este tratamiento de exposición prolongada, ¿sí? Hay muchas guías que dan cuenta de esto. Sabemos que vamos a trabajar con el mejor tratamiento posible hasta el momento. Entonces, la exposición prolongada hoy por hoy cuenta con un aval muy importante de diferentes guías de tratamientos. En el tratamiento del estrés postraumático vamos a trabajar sobre todas estas cuestiones que son las que mencionamos recién. Vamos a revisar los recuerdos, ¿sí? Los pacientes, como les mencionaba, tienden a no querer involucrarse. Entonces vamos a ir de a poco a activar esa estructura de miedo que es la que mantiene la situación problemática, ¿sí? La que mantiene el problema, la que mantiene el estrés postraumático. Y esto es muy importante. Cuando vamos a querer trabajar y procesar emociones displacenteras, vamos a tener que activar y tocar esos puntos, ¿sí? No vamos a poder no trabajar con esos. Lo que sí tenemos que hacer es ponernos en contacto con eso. Muchas veces también hablamos de tratamientos combinados, ¿sí? El uso de la medicación y la psicoterapia al mismo tiempo muchas veces es
muy adecuado, siempre vamos a pensar en cuál es el mejor tratamiento para cada paciente. Sabemos que, por ejemplo, los IRS, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, son adecuados. Por ejemplo, la paroxetina, sertralina, mirtazapina, amitriptilina, no hay problema, fenelcina. Y también los ansiolíticos pueden ser utilizados en determinadas ocasiones, ¿sí? No siempre. Esto vamos a verlo en la interacción junto con el psiquiatra. Vamos a ver cuál es el mejor tratamiento para este paciente en general. Pero bueno, también hay que evaluar, como les decía, las comorbilidades, qué patologías está presentando este paciente, además del estrés postraumático. También presenta una depresión, también presenta alguna adicción, también presenta algún problema de sueño. En función de la presentación, muchas veces compleja del paciente, vamos a pensar en el tratamiento para él. Bien, y por último, ¿sí? Recomendaciones. ¿Qué podemos hacer nosotros como familiares, muchas veces amigos de personas que están teniendo algún tipo de violencia de género? Algo muy importante es la red social. Mencionaba Rafael antes que la falta de apoyo social es un factor muy importante a nivel negativo. Por lo tanto, la red social de la víctima es fundamental. El aislamiento actúa como un factor de riesgo. Estar presentes junto con esa persona es algo muy importante. Conocer las manifestaciones de la violencia. Sabemos que en muchas ocasiones, por ejemplo, si hablamos de violencia doméstica, el agresor puede ser ambivalente, puede contar con algunas actitudes en algún momento más cariñosas y en otros momentos más violentas. Aprender acerca de los síntomas del estrés postraumático, lo que hemos mencionado como criterios, ¿sí? Uno a veces no tiene la noción y no tiene por qué saberlo, pero sabemos que es una patología que cuenta con muchísimas sintomatologías, ¿sí? Evitación, recuerdos, evitación de todo tipo, emociones muy displacenteras y de alta tensión, y todo lo que mencionamos recién. El sostén familiar es importantísimo en este caso. Y también podemos pensar en tener una actitud de alerta cuando estamos pensando en personas que no están todavía dispuestas a cortar una relación que está siendo patológica, ¿sí? Nosotros como familiares o amigos podemos mantener una actitud alerta, estar en constante acompañamiento de esa persona, pero muchas veces sabemos que nuestras acciones no dependen necesariamente del cambio en las acciones de la otra persona, ¿sí? Entonces, la idea de esta charla tiene que ver con esto, mostrarles un poco las manifestaciones, los distintos tipos de violencia de género, dar a conocer la sintomatología del estrés postraumático y, por supuesto, en esta última parte, abrir un espacio para las preguntas que ustedes quieren hacer, por supuesto.